Hoy en Torres Cotay entrevista el senador William Villafañe, precandidato a comisionado residente en Washington por el PNP. Senador William Villafañe, aspirante a comisionado residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista en primaria versus el capitán Elmer Román. Encantado de tenerlo aquí en este espacio. El placer es mío. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Claro, muchas gracias. Senador, para un estadista o un PNP, lo más importante, la misión más importante de un comisionado residente es adelantar la estadidad o traerla si fuera posible o si fuera el caso. Se cumplen, cuando culmine el término de Jennifer González al finales de este año, 20 años de comisionado residente PNP y la estadidad no está sobre la mesa siquiera. ¿Qué usted va a hacer diferente o cuál es su plan o su proyección para hacer que ese tema finalmente se mueva en Washington? Desde el 2012 es que el pueblo puertorriqueño avaló en las urnas la estadidad. Lo ha hecho ya en 3 ocasiones, en 3 eventos electorales distintos. Desde ese entonces hemos visto acción en el Congreso que ha ido avanzando en la ruta de lograr de una vez y por todas el proceso para que el pueblo puertorriqueño vote directamente y escoja entre las opciones no coloniales, no territoriales. Lo que estamos teniendo ahora mismo en el Congreso Federal pues son medidas que se ajustan a esa necesidad del pueblo puertorriqueño de por fin tener plena democracia en Puerto Rico, que nunca hemos tenido. Y me parece que lo que debemos nosotros provocar es llevar a Washington una persona comprometida, primero, con lo que es el reclamo del pueblo puertorriqueño en las urnas. Segundo, que esté claro de que Puerto Rico es una colonia y que tiene que acabar con ese sistema colonial y tener la capacidad de provocar el diálogo que hace falta en el Congreso en términos de que se dé un proyecto concertado. Va a hacer falta apoyo del lado republicano también para que se apruebe y el pueblo puertorriqueño tenga esa oportunidad. Sí, pero de mi parte, la pregunta sería, senador, eso es básicamente lo que han hecho Pedro Pierluisi y Jennifer González durante los pasados 16 años. ¿Qué es lo que usted va a hacer distinto que vaya a lograr lo que ellos no han logrado? Llevamos una nueva estrategia. Por un lado, nosotros vamos a estar creando 435 comités enlace, uno por cada distrito congresional, donde no solamente habrán personas que son residentes de Puerto Rico, sino que vamos a tener en cada uno de esos comités también electores de cada uno de esos distritos congresionales. ¿Por qué? Porque son las personas que van a ayudar a abrir la puerta de cada congresista. Estamos haciendo el trabajo de inteligencia sobre cada perfil de cada congresista y cada distrito congresional. Al mismo tiempo, pues eso nos va a permitir a nosotros hacer acuerdos colaborativos, no solamente en el área del estatus, en aspectos de salud, en aspectos de seguro social, ambiental, infraestructura, muchísimos otros. En el caso nuestro también vamos a estar creando lo que es el caucus bipartita por Puerto Rico. Esto nunca se ha hecho. En el Congreso, uno de los mecanismos que se utilizan para provocar la consolidación de esfuerzos entre los congresistas es la creación de este tipo de caucus. Nosotros vamos a crear por primera vez el caucus por Puerto Rico. Adicional a esto, Perdóneme, ¿quiénes serían los miembros de ese caucus o cómo funcionaría? Obviamente, este servidor como comisionado residente, y vamos a estar involucrando puertorriqueños que son miembros del Congreso ya representando a otras jurisdicciones. No hay puertorriqueños republicanos ahora mismo. Y también vamos a tener republicanos en ese comité. Y he conversado, ¿verdad?, ya con varios otros congresistas que estarían disponibles para formar parte del mismo. De nuevo, no sería ceñido en el asunto del estatus, sería en términos de todos los aspectos que aquejan a Puerto Rico. También tendríamos una estrategia. Perdóneme, o sea, cuando usted habla de caucus de Puerto Rico en el Congreso, bipartita, con congresistas puertorriqueños, hay congresistas puertorriqueños. Y no puertorriqueños también. Exacto, pero hay congresistas puertorriqueños, como la decana de los congresistas puertorriqueños, que es Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio, que no son estadistas, nunca han sido estadistas. ¿Serían parte de ese comité? Sí, estarían bienvenidos. No tienen que ser estadistas para formar parte de ese caucus, porque los miembros de un caucus no tienen que estar de acuerdo en todo lo que ese caucus profesa, ¿verdad? Pero sí en la mayoría de las cosas, y definitivamente en la mayoría de las cosas estarían de acuerdo de que se adelanten las causas de Puerto Rico. Y en adición a esto vamos a establecer también nosotros una incursión
para influenciar en los estados más pequeños de la nación el apoyo a Puerto Rico, particularmente para lograr apoyo en el Senado federal. Esto porque en el Senado, pues tú sabes que cada estado tiene 2 senadores. En el caso de California es muy difícil porque estamos hablando de una población de alrededor de 40 millones de habitantes. Igualmente Texas, Florida, Nueva York. Es muy difícil influenciar este tipo de estado, costaría demasiado también. Pero cuando tú vas a jurisdicciones como Alaska y muchísimos otros estados que son de muy poca población, digamos entre 800,000 a 1,5 millones de población, es mucho más fácil llegar a los medios de comunicación, llegar a la población para pedir apoyo a las causas de Puerto Esos Rico. son los estados, estoy pensando aquí que esos son Muchos los son estados republicanos. bien republicanos, Sí. bien conservadores, bien blancos, algunos de ellos como Idaho, las Dakotas, La etcétera. Dakota, perfecto. Así mismo. Wyoming. Va a ser sí. muy interesante Sí. ver a puertorriqueños promocionando la estadidad en esos estados. Nunca hemos llegado allá. Bueno, Y eso es lo que... estaba el congresista... Alaska, Don John. No, y estaba el congresista de Idaho, puertorriqueño, que ya no Sí. está, Raúl Sí, el Labrador, que era estadista, pero Sí. hablaba en términos de que la estadidad no era posible inmediatamente. Pero lo típico ha sido influenciarlos en Washington. Nunca se ha tratado de influenciarlos en su ¿Y distrito cómo va a ser congresional. eso? Vamos a ir. ¿Usted va a estar viajando a esos Vamos estados? a ir a los estados. Vamos a ir a los estados, vamos a tocar las puertas del pueblo estadounidense en cada uno de esos estados y vamos a pedir apoyo a todas las causas de Puerto Rico. La causa principal que enmarca mi plan de trabajo es la igualdad. La igualdad en todos los aspectos para Puerto Rico. El senador habló de 435 comités Sí. en cada distrito congresional. Eso es un poquito parecido a los delegados extendidos que ha estado impulsando el exgobernador Rosselló, Ricardo Rosselló. Sí, se han conseguido, la última cifra son 19,000 voluntarios. La vasta mayoría de ellos son distribuidos por la nación y muchos de ellos se harían disponibles a formar parte de estos comités. Claro está, tendría que ajustarse a los parámetros que estamos estableciendo. Esto es voluntario, esto no es pagado y al mismo tiempo hay unos requisitos en términos de poder ser un acceso a la oficina del congresista. Y me explico. En el distrito donde reside la persona, pues la persona debe ser un elector afín con ese congresista. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros crear una relación, un vínculo que nos permita entonces entablar comunicación y a su vez acuerdos colaborativos en diversas áreas. Está hablando de todos los distritos. Hay distritos extraordinariamente conservadores. Yo me gustaría saber cómo alguien se va a relacionar, por ejemplo, con una persona como Marjorie Taylor Greene, que sabemos el tipo de ideas que tiene. O sea, ustedes están hablando de alguien que se enfrente o trate o lidie con alguien como Marjorie Taylor Greene, como la otra de Colorado, que no recuerdo el nombre ahora, que es bastante controversial también, Bobbitt, esa misma. Matt Gaetz, todos esos personas que son casi todos republicanos, que son bien anti-latino y anti... Sí. Pues Boebert, por ejemplo, que cambió de distrito, pues ahora habría que buscar en el nuevo distrito donde ella está corriendo, que no sabemos si gane porque está difícil. ¿Tienen identificado gente en esos 435? ¿Están en el proceso? Estamos nosotros en la etapa de reclutar los puertorriqueños, los que residimos en Puerto Rico, que vamos a formar parte de cada uno de estos comités. Nos hemos propuesto incluir en cada uno. ¿Va a ser gente que vive en Puerto Rico? Estará compuesto por lo menos por 3 personas, mínimamente. Un distrito congresional tendrá un comité donde haya 3 personas. En Puerto Rico debe haber por lo menos un elector, un veterano y entonces la persona que es residente de ese distrito congresional. No hay límite para ese comité, pueden haber más personas, pero siempre debe haber por lo menos ese veterano de aquí en Puerto Rico y ese elector de ese distrito congresional. O sea, estoy tratando de entender, senador. Una persona de Puerto Rico va a estar vinculada a un comité, digamos, de Montana, por ejemplo. Sí. Así es la cosa. Sí. Y va a viajar a Montana. Y va a viajar a Montana. Vamos a tomar el ejemplo de el distrito número 15 de Nueva York, que es el distrito de Richie Torres, donde ya el propio Richie Torres designó a una persona para ese comité enlace. Pues las personas que estén, ¿verdad?, desde acá de Puerto Rico
Pueden viajar, pero hoy día con la tecnología no tienen necesariamente que viajar. La persona que va a ser la llave para el acceso a la oficina, no solamente la de Washington, sino también la del distrito, va a ser la persona que es elector de ese congresista. Sí, senador, Esto tiene también una importancia, una razón de ser. Aunque el comisionado residente es electo por cada 4 años, los congresos, principalmente la Cámara de Representantes, cambia cada 2 años y solamente una tercera parte en el Senado cada 2 años. eso hace que sea muy difícil pasar una legislación complicada como la de Puerto Rico. Exacto. Y muchas otras cosas. Pero entonces, cuando se tiene la idea de ir a Washington como una sola persona, entre 435 representantes y otros delegados, y pensar que allí va a tener acceso a todo a la vez, no es realista. Y eso ha sido una de las partes de la dificultad. Y nosotros con esto estamos ampliando el alcance para poder ampliar los resultados y la efectividad. Senador, usted es republicano. Sí. Pero Pero no me he limitado en apoyar líderes demócratas que ayuden a Puerto Rico. Los republicanos son el obstáculo más importante que ha tenido la estadidad durante los últimos En tiempos recientes. ¿Usted va a hacer, digamos, campaña contra republicanos que no apoyen la estadidad? Bueno, inicialmente voy a estar apoyando a aquellos que apoyen a Puerto Rico, y que sí, que apoyen también el proceso de descolonización y que Puerto Rico sea admitido como Estado una vez el pueblo puertorriqueño vote por ello. Pero a veces no necesito tampoco que simplemente voten a favor. Que no obstruyan es algo también si no votan a favor, beneficioso. Es lo mismo. Si en el hemiciclo no votan a favor. No los necesitamos a todos en ese sentido. Necesitamos, sí, ¿verdad? Bueno, un puñado de ellos. En el Senado necesitan 60, eso no es un puñado. Nos necesitamos para superar la regla del filibusterismo, claro, no para aprobar la medida. Bueno, el efecto es el mismo. Si no se Claro, aprueba la medida, 60 personas a favor. Pero el voto, a final de cuentas, ¿verdad? Una persona puede votar a favor de que una medida se pueda atender superando las reglas del filibusterismo y puede votarle en contra. Sí, yo lo que estoy tratando de entender, senador, es la estrategia, ¿no? De superar ese obstáculo que es el Partido Republicano. Hay senadores o figuras muy importantes del Partido Republicano que se han expresado abiertamente contra la estadidad, empezando por el mismísimo Donald Trump, que es el líder de ese partido en este momento. El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, si mal no recuerdo. Y incluso los amigos de Puerto Rico, entre comillas, como Rick Scott y Marco Rubio, ellos se cantan partidarios de la estadidad, pero no mueven un dedo por eso. Y cuando se les pregunta dicen, no es el momento, después, no ahora, después. Estoy tratando de entender cómo es que usted va a manejar ese enorme desafío de pertenecer a un partido que, en términos generales, o la experiencia ha sido reciente, que se opone a lo que es el ideal más importante de su vida y de su carrera. Pues fíjate que te he planteado una serie de estrategias que nunca se han implementado. Nunca. Es la primera vez que se implementarían. Y que no están ceñidas al asunto del estatus político de Puerto Rico, sino a establecer diversos otros paradigmas sobre los cuales podemos trabajar en conjunto y estrechar relación. En términos del proceso, mira, el Congreso, el gobierno federal, como un todo, por los pasados 40 años, tú puedes ver los ciclos consecutivos de bloques de 12 años. En esos bloques de 12 años siempre ha habido gobiernos mixtos, gobiernos totalmente republicanos, gobiernos totalmente demócratas. La ventana para que se apruebe legislación sobre el asunto de la descolonización de Puerto Rico va a llegar. Eso va a suceder. Lo que tenemos es que estar preparados para superar esa regla del filibusterismo una vez llegue ese momento. Y nosotros vamos a estar trabajando eso desde el primer día. Y nuestras estrategias, yo apuesto a nuestras estrategias, que son nuevas, nunca se habían implementado. Estos mecanismos, el caucus por Puerto Rico, bipartita, el esfuerzo en los estados pequeños, la red 435 de los 435 comités, nos van a permitir a nosotros lograr mucho más apoyo del que tradicionalmente hemos contado. Senador, alguna gente se pregunta, y yo a veces me lo pregunto también, y se lo planteo aquí así directamente, ¿cómo alguien puede ser
cómo un estadista puede ser republicano? Está viendo que Sí. son los republicanos los que están poniendo el freno más grande a esto. Bueno, en las pasadas elecciones yo apoyé a Joe Biden. ¿Así? Sí, yo apoyé a Joe Biden Y en las próximas, y en las en el próximas 2024. estamos por ver porque Joe Biden pues nos ha fallado, por ejemplo, en el asunto del SSI. Estamos pendientes a cuáles son los compromisos por parte de ellos, tanto de Biden como de Trump en el proceso. Para mí lo más importante es cuál es el que más beneficia al pueblo puertorriqueño. Eso es lo más importante. Mi afiliación primaria es con Puerto Rico Claro. y eso siempre va a ser así. Y le preguntaba del 2024, no parece estar todavía decidido. O sea, está abierta la posibilidad de apoyar a Donald Trump. Hace algunas semanas atrás, Donald Trump hizo unas expresiones públicas con respecto a Puerto Rico. No hemos escuchado más al respecto. A mí no me convencen todavía. ¿Qué dijo él? Yo no recuerdo Pero eso. fueron unas expresiones que salieron en el Daily Star. Que esas expresiones, pues, no me parecieron convincentes. Yo creo que... Pero que no recuerdo qué dijo. bueno, era simplemente criticando a Biden en cuanto a sus posturas respecto a Puerto Rico y O sea, que no era de Puerto Rico, era de Biden. estaba atacando a Biden diciendo que no le estaba brindando a Puerto Rico las oportunidades que Puerto Rico merecía. ¿Cuáles son las oportunidades que él entiende que Puerto Rico merece? Yo quiero saber. Bueno, la oportunidad que él le veía a Puerto Rico era cambiarlo por Groenlandia. Sí, por eso. Mira, para mí es bien importante que haya un compromiso serio, que haya resultados y que haya respeto. Tiene que haber respeto hacia el pueblo puertorriqueño. Si no hay respeto para el pueblo puertorriqueño, conmigo no se cuenta. Senador, en algunos círculos estadistas, no son mayoritarios, yo estoy consciente de eso, estoy de acuerdo con eso, se plantean la posibilidad de territorio incorporado antes de llegar a la estadidad. ¿Usted qué cree de eso? Bueno, lo primero es que yo apoyo que el Congreso legisle para revertir las doctrinas establecidas en los casos insulares. La doctrina de la no incorporación es una doctrina adoptada dentro de los casos insulares. Por lo tanto, apoyo de que esa idea de que pueda el Congreso evitar que los derechos de los ciudadanos apliquen en un territorio, eso tiene que terminar. Y en el caso ¿verdad? De cuánto tiempo pasaría Puerto Rico a ser un territorio incorporado, ¿verdad? O sea, Pues, ¿usted está de acuerdo con que hay que pasar yo por estoy ese? de acuerdo en que sea un tiempo definido y el menor tiempo posible. Como por ejemplo, sabe que en Hawái y Alaska fueron cerca de 50 años por cada eso es uno. que no puede ser. Eso no puede ser. Eso no puede ser, en lo absoluto. Okay. Eso debe establecerse en la legislación ¿verdad? Que se provea. Todo va a ser parte de un proceso de negociación, pero debe estar definido en la legislación. En la legislación. Lo que me parece a mí, yo quisiera que fuera, ¿verdad?, de inmediato, de la noche a la mañana, pero estoy consciente de que habrán congresistas de que a cambio de su voto requerirán, ¿verdad?, que haya ese espacio de transición. El territorio incorporado es la colonia en esteroides, le llaman también, pago de contribuciones sin representación. Si no es parte de un proceso de transición, definitivamente yo me opongo a eso. Se opone a eso, o sea, solamente lo acepta si es como parte de transición. Correcto. Aquí, alguna gente un poquito frustrada por la dificultad que tiene el vender la idea de la estadidad en Washington, habla de impulsar entonces el territorio incorporado. Pero yo creo que son pocos los líderes estadistas como usted que lo apoyan, o sea, lo ven como algo viable. Sí, yo lo veo, ¿verdad?, como algo viable, de nuevo, siempre que sea parte de un proceso de transición. En el caso de Puerto Rico, tenemos nosotros, ¿verdad?, que sopesar y entender. Miremos el ejemplo de la situación de salud. En términos de salud, a nosotros nos está costando billones de dólares que son para los servicios a nuestros pacientes y para retener a la clase médica, a los enfermeros, a los proveedores de los servicios médicos hospitalarios en Puerto Rico. Ahora mismo vemos hospitales quebrando precisamente por falta de dinero. Entonces, Puerto Rico no tiene un panorama competitivo respecto a jurisdicciones como la Florida,
y vemos veteranos, pacientes, tomando aviones para conseguir citas médicas lo más pronto posible. Mientras aquí eso se va ralentizando por la situación donde muchos de los jóvenes se nos van obteniendo una mejor paga en esas jurisdicciones y muchos de los que por años han estado sirviendo pues comienzan a acogerse a la jubilación. Senador, obviamente la estadidad no va a ser su única agenda en Washington. Puerto Rico está experimentando en este momento una situación económica, digamos, menos complicada que antes, pero es básicamente por los fondos federales de la reconstrucción que empezaron finalmente a correr, aunque haya diferencia entre uno y otro candidato acerca de la velocidad con que están corriendo, etcétera. Todo el mundo está de acuerdo que el dinero federal está en la calle. El turismo, ¿verdad? Los números están ahí. Claro, la pregunta es, o sea, el planteamiento es que no se debe esta mejora en la economía a ningún plan ni a algo específico, sino a los fondos federales por la reconstrucción. No quisiéramos estar en la posición de esperar que venga otro huracán para que vengan más fondos y la economía siga bien. O sea, hace falta un plan económico. En Puerto Rico los planes económicos a través de la historia casi siempre han venido de Washington. Sin embargo, algunos de ellos, como fue el caso de las 936, son incompatibles con la estadidad y el movimiento estadista lo resentía, lo repudiaba. Cuando usted esté en Washington y tenga una propuesta de desarrollo económico en su mesa, le haya un ofrecimiento, digamos, del Congreso, una propuesta. Si esa es una propuesta incompatible con la estadidad, como era el caso de las 936, ¿cuál va a ser su postura? Mira, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Nuestra postura siempre va a ser a favor de la igualdad. Igualdad en todos los aspectos. En términos de beneficios... Si viene una propuesta, digamos, de incentivo contributivo basada en lo que llaman la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado, que los estadistas siempre lo rechazan. Sin embargo, pues tienen potencial de crear empleo, de crear una situación económica un poquito más permanente que lo que está pasando ahora con los fondos federales. ¿Cuál es la postura de usted sería? El impulso de desarrollo económico en Washington lo vamos a liderar nosotros. Y ya nosotros hemos identificado legislación propiamente presentada por otros congresistas para beneficiar en toda la nación, que nos benefician a nosotros. Entonces, ¿por qué es importante lo de fundamentarlo en el trato igualitario? Porque no podemos nosotros abrir la puerta del trato discriminatorio. Lo que pudiera, por un lado, entenderse como preferente, que tiene pocas posibilidades ahora mismo en el Congreso, y te explico por qué. No, yo estoy claro con eso. No hay muchas posibilidades de trato especial para Puerto Rico. Pues pedir un trato preferente por aquí es la ventana para el trato discriminatorio en salud, en SSI, en SNAP y en muchísimos otros programas que necesitamos que se nos trate igual. Decir, por un lado, trátame preferentemente aquí y trátame igual acá, es un acto de hipocresía. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. A veces se piensa que es por beneficiar o no un estatus político. A nivel del Congreso, el Congreso va a entrar durante los próximos años en una discusión álgida con respecto a la situación fiscal de la nación. Estados Unidos por primera vez está pagando $1 trillón en intereses sobre su deuda. Una deuda que era 5.7 trillones en el año 2000 ya sobrepasó los 33.000 millones de dólares y sigue creciendo. Durante la próxima década va a ser bien pesada la discusión exigiendo recortes fiscales. Y lamentablemente, lo hemos visto en el pasado, como ocurrió con las 936, correcto, la soga parte por lo más fino. Claro. Entonces, queremos nosotros no estar en esa posición. Ir nosotros con un argumento de trato preferente y particular respecto a las jurisdicciones de todos esos pares, todos esos congresistas, pues no les va a agradar. Ahora bien, si nosotros les presentamos en la mesa... Lo que pasa, senador, es que hay mecanismos. La 936 era uno, hay otros disposiciones del Código de Renta Interna Federal que existen, que son los que llaman para empresas, figuras foráneas, etcétera, que podrían ayudar en alguna medida a Puerto Rico, pero de nuevo, no le puedes decir trátame como foreign, como extranjero, en particular en el Código de Rentas Internas, y decirle trátame como nacional
con respecto al SSI, Pero al también, SNAP. también es cierto, senador, que los 936 llevan, la eliminación fue en el 96 y el phase out en el 2006, o sea, más de 20 años Sí, que no existen y no ha habido, no hay ese trato, como usted le llama, ahí, discriminatorio, ahí es donde voy a pero plantearte algunas alternativas. tampoco ha habido Te voy a la mencionar, igualdad en los otros aspectos. exacto, te voy a mencionar, ¿verdad? Yo creo que tenemos una gran oportunidad con respecto al SNAP, con respecto al SSI, con respecto al Medicare y también con respecto al Medicaid. Eh, Solamente en esos programas estamos hablando de sobre 10 billones de dólares que no hay ningún otro mecanismo de inyectar esa cantidad de dinero a Puerto Rico y eso representa decenas y decenas y decenas de miles de trabajos, de empleos en Puerto Rico que necesitamos. Ahora, con respecto específicamente al área comercial, empresarial y de manufactura, ya hemos identificado potencial legislación para incentivar nichos farmacéuticos a nivel de toda la nación, pero que en el caso de Puerto Rico, al igual que New Jersey, tiene una gran ventaja respecto al resto de los estados. Nichos de ingresos moderados. En el caso de Puerto Rico, la jurisdicción que más se beneficiaría dentro de toda la nación. No le suena mal al congresista, porque vamos a tomar el caso de los republicanos. La mayoría de los distritos congresionales de ingresos moderados son republicanos. Ujú. El área agrícola también, la mayoría de ellos son republicanos. Y por otro lado también el área de Research and Development. Si nosotros enfocamos legislación a nivel nacional que beneficie a todo el mundo por igual, Puerto Rico toma ventaja respecto al resto de los estados en todas esas áreas. Otra, donde hay un gran potencial, es la de poder nosotros equiparar el gasto del gobierno federal en contrataciones, tanto del gobierno como de sus contratistas. Puerto Rico pudiera duplicar de 3.000 a 6.000 millones de dólares la cantidad de contrataciones a la industria Eso puertorriqueña. lleva un tiempo impulsándolo sin éxito la comisionada González. Pues nosotros vamos a estar empujándolo a todo tren. Vamos a estar en todo momento insistiendo en ello y ayudando, claro está, a la industria local a involucrarse, a meterse y a ser suplidores del gobierno federal para lograr ir creciendo esa cifra. Nosotros inyectar 3.000 millones de dólares adicionales en compras del gobierno federal y sus contratistas a nuestra industria, estamos hablando también de miles de empleos. Senador, se nos está acabando el tiempo, pero quería entrar rapidito en un tema Sí. que no se puede dejar pasar por alto cuando uno habla con un PNP en estos días. En la primaria, la campaña primarista está violenta y sangrienta en términos figurativos, por supuesto, no estoy hablando literal. Uno empieza, yo me estoy preguntando, viendo el discurso de uno y otro lado, de los candidatos no tanto, aunque hay algo también, pero de la gente que está alrededor de los candidatos se están tratando muy duramente de parte y parte. ¿Usted tiene alguna preocupación de si podrá haber reconciliación y unidad después de la primaria, dado el caso de todas las cosas que se han dicho de parte y parte, desde imputaciones que rayan en la ilegalidad hasta machismo de un lado, aquella acusando al otro de que lo que le interesa es el dinero? O sea, está bien duro el debate. ¿Qué usted piensa de eso? No se debe caer en eso. Eso es proveer herramientas a la oposición política para llevar un mensaje que a final de cuentas todos sabemos que son estribillos y que no tienen verdadera sustancia. En el caso nuestro, fíjate que desde el primer día he hablado positivamente, No sé. incluso Usted no es de la usted comisionada, usted no es el problema, pero lo hay. pero trato, ¿verdad? Hago el esfuerzo por dar el ejemplo Ujú. y creo que cuando se cuenten los votos el día 2 de junio, mucha gente verá que vale la pena ser en el discurso, ser decoroso y respetar al compañero. Y creo que el pueblo puertorriqueño así lo va a avalar en las urnas. Y de nuevo, mi llamado... Cuando usted dice eso, parecería, y se lo pregunto directamente, parecería que está hablando de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, no tengo duda de que va a prevalecer en la primaria y de que vamos a Pero trabajar cuando juntos. usted dice vale la pena ser decoroso en el debate, uno puede entender la insinuación de que Jennifer González no lo ha sido. No, ella me parece que ella tiene sus méritos. Ella tiene sus méritos, ella ha hecho un buen trabajo como comisionada residente, el gobernador ha hecho un buen trabajo como gobernador. Había dicho yo desde el principio
que no favorecía que hubiera un proceso de primaria para la gobernación y que favorecía que los dos fueran a la reelección. Ella desistió de eso, el gobernador sigue para la reelección, ha hecho un buen trabajo, los números en términos de su gestión gubernamental son positivos y merece esa continuidad. En el caso de la primaria, me parece, y hago un llamado, no solamente a ellos, a todas las primarias, ¿verdad?, que tenemos por ahí a nivel municipal y de representativas y senatoriales, a que se mantenga ese decoro y respeto a los compañeros de partido. Senador, muchísimas gracias por su Gracias a tiempo. ti. Fue un placer tenerlo aquí. Siempre a la orden y gracias a ti, Benjamín. Bien.